Buenas a todos, esto es A Despertar. Les habla Julián llevando el Evangelio del Cristo resucitado, exponiendo falsas doctrinas, falsas iglesias y falsos sistemas, y reprobando las obras infructuosas de las tinieblas, como está escrito en Efesios 5:11, y en este caso defendiendo la palabra de Dios, como debe ser. A ver, tengo una pregunta. ¿Dios confundió a Jeremías? ¿Dios engañó? ¿Por qué así esa palabra? Bueno, uno se puede encontrar a veces con cosas que tal vez piensen, alguien pueda venir y decirte, che, mirá eso es una contradicción en la palabra, en la Biblia, y mirá, no voy a creer en ese libro porque está lleno de contradicciones. Pasa que hay cosas que hay que estudiarlas primero, hay que fijarse primero, y después hay que hablar. Entonces, cuando uno cree en la Biblia, no solo cree que es verdadera, sino que también cree que para todo hay un contexto y siempre la escritura se va a explicar a sí misma. Y hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Porque hay cosas que por ahí vemos que a simple vista parecen turbias o erróneas, pero en realidad no, está bien. Dios tiene razón. Y también pasa a veces en nuestras vidas, cuando Dios hace algo en nuestra vida y pensamos, che, Dios, o sea, no era lo que yo esperaba, pero tal vez la voluntad de Dios es otra. Vamos a comenzar primero con 1 Corintios 14, versículo 33. Dice, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Ok? Recuerdo, puedes pausar, buscar en tu Biblia y seguir, acompañar la lectura a medida que voy leyendo. ¿Ok? Entonces vemos que Dios no es autor de confusión. Ahora, vayamos a Jeremías 20, versículo 7. Jeremías 20, versículo 7 dice, me confundiste, oh Jehová, y fui confundido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, todos se burlan de mí. ¿Qué pasa? ¿Encontramos una contradicción en la Biblia? No. Hay varias cosas antes de continuar que debemos tener en cuenta. En la Biblia está claramente indicado que el hombre tiene un problema, un gran problema, que es el pecado, la falta de fe, y que es su carne en la que no hay nada bueno. Recuerden Romanos 7, Pablo dice, en mi carne no hay nada bueno. Entonces, fíjate, imagínate ser un profeta como Jeremías y que tenés que predicar lo que Dios te dice. ¿Y qué vas a predicar? Lo que Dios te dice. Pero recuerden que hay una diferencia entre lo que Dios le dice a Jeremías, ¿ok? Que sí, Jeremías se lo dijo a la gente. Pero después está la otra parte, lo que la gente le dice a Jeremías sobre la palabra de Dios. Está lo que Dios dice, lo que hizo Jeremías y la respuesta de la gente. Entonces eso vuelve a Jeremías y Jeremías ¿cómo se lo toma? Mal. Él no esperaba que la gente no se convierta. Y eso pensamos a veces en nuestras vidas, pensamos que nos va a ir bien en nuestra vida porque creemos en Dios, nos convertimos a Dios y ahora es todo color de rosas y todo. Y bueno, no siempre es así. No siempre nos va a ir bien. Pero ¿qué pasa entonces acá en Jeremías 20, versículo 7? ¿Dios confundió a Jeremías? ¿Dios engañó a Jeremías? De ninguna manera. De ninguna manera. Prestemos atención. Porque así como pasa en nuestra vida que nos olvidamos de que Dios sigue estando en control a pesar de las cosas malas que pasen, a Jeremías también le pasó lo mismo. Vamos a ver. Jeremías 1, del 17 al 19. ¿Qué viene primero, Jeremías 20 o Jeremías 1? Primero viene Jeremías 1, ¿ok? Cuando empieza el libro de Jeremías, dice, en el versículo 17, dice, tú pues, ciñe tus lomos y levántate y háblales todo lo que yo te mande. No temas ante su presencia, para que yo no te quebrante delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada y como columna de hierro y como muro de bronce contra toda la tierra, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, contra sus sacerdotes y contra el pueblo de la tierra. O sea,
Jeremías tenía que predicar en contra de toda esta gente. Jeremías tenía que cumplir la tarea que Dios le dio, hacerle caso, obedecerle y predicar en contra de toda la tierra, o sea, toda la tierra de Israel. Israel, ustedes están en pecado, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, que esto, que el otro, porque los reyes, los príncipes, los sacerdotes, el pueblo de la tierra. Y si tenés una idea de lo que es bastante el libro de Jeremías, es palo y palo y palo y palo, palo contra Israel. Es así, ese es el de lo que trata el libro de Jeremías, ¿no? Los castigos de Dios y el llamado de Dios para que Israel se arrepienta de sus pecados. Y la rebeldía de Israel. Y fíjense lo que dice el versículo 19. Y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces, ¿qué pasó acá en Jeremías 27? Jeremías le estaba flaqueando la fe. Jeremías estaba dándose por vencido. ¿Pero porque Jehová lo engañó? No. ¿Jehová lo confundió? No. Él se confundió solo. De eso se trata. ¿Se entiende? Dios no es el autor de confusión. Jeremías se confundió solo. Jeremías pensó, bueno, les voy a predicar a Israel y se van a convertir, Dios está conmigo y va. Bueno, pero no prestó atención, que dijo, y pelearán contra ti. Y no prestó atención, tampoco, más no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Se entiende? Acá fue flaqueza de Jeremías. Ok, fue flaqueza de Jeremías. Vamos a ver otro ejemplo, el de Moisés, ¿no? Fíjense lo que le dice primero Jehová a Moisés. Éxodo 3, versículo 19 dice, y yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. ¿Ok? Acá, otra vez, le está avisando antes. Va a pasar esto, lo otro y lo otro. Jehová avisa antes. Dios da su palabra y su palabra es verdadera. Pasa que hay que prestar atención bien a todos los detalles de su palabra. No podemos solo decir, es todo bendición y libramiento y maravillas y milagros. Y sí, lo va a hacer, pero ¿sabes qué pasa? Todo tiene un momento. Todo tiene un momento, todo tiene un contexto en la palabra de Dios, ¿ok? Entonces acá vemos que Jehová le avisó a Moisés. Dios le avisó a Moisés. Bueno, yo extenderé mi mano, heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir. Pero fíjense que pasan cosas entre medio. Ahí está el problema. No en Dios. El problema está en el hombre. Recuerden, el problema está en el hombre, no en Dios. ¿Ok? El problema está en nosotros. En los seres humanos, en el hombre. Hombres, mujeres, etc. ¿Ok? En el hombre está el problema. No en Dios. Porque fíjense que desde que Dios avisa hasta que se cumple su palabra y pasan cosas entre medio, ¿ok? Siempre fue así. Éxodo 5, versículo 20 dice, y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues habéis hecho heder nuestro olor delante de Faraón y de sus siervos, dándoles la espada en las manos para que nos maten. Entonces, o sea, vieron, el pueblo se les quejaban a Moisés y a Aarón diciendo, pero que nos van a librar y no nos libran y nos pasa esto y nos pasa el otro y nos están castigando y y... ¿Ven? Están perdiendo la fe. ¿Y qué pasa con Moisés también? Fíjense lo que dice, versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú tampoco has librado a tu pueblo. Detalle, todavía no empezaron las plagas y todo eso. ¿Se entiende? Moisés no prestó atención, que todavía Jehová no había extendido su mano. Todavía no había hecho todas las maravillas. ¿Se entiende? Se apuraron en este caso, ¿se entiende? Jeremías se apuró, Moisés se apuró. Y a veces nosotros también en nuestra vida nos apuramos. Nos pasa eso, les pasa a todos, somos pecadores, somos seres humanos. Eso no quiere decir que esté bien lo que hacemos cuando falta nuestra fe, cuando no le creemos a Dios con toda certeza y plenitud.
Solo que hay que prestar atención, de eso se trata este video, para que prestemos atención y estemos más atentos de que la palabra de Jehová se cumple, las promesas de Dios están firmes. Hay un proverbio sobre eso, sobre este tema. Proverbios 19, versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y contra Jehová se enfurece su corazón. Tal cual pasó con Jeremías, pasó con Moisés. Nuestra propia estupidez, nuestra propia cabeza dura, tuerce nuestros caminos. A veces pensamos que estamos haciendo bien las cosas, que estamos, sí, pero sí, estoy leyendo la Biblia, estoy orando y esto y el otro, ¿qué? Y puede ser que nos estemos engañando a nosotros mismos. ¿Ok? Y eso pasa también, es más, hasta con la gente que no es salva. Piensa que está salva y no lo está. La insensatez del hombre tuerce su camino. Nuestra propia estupidez nos ciega y nos engaña. Y es más, contra Jehová se enfurece nuestro corazón. No me vengas a negar que nunca te enojaste ante una situación en la que no estabas totalmente satisfecho. Muchas veces no estamos contentos con lo que tenemos, con lo que pasa. Creamos expectativas, como le pasó a Jeremías, como le pasó a Moisés, y encima le echamos la culpa a Dios. Y encima pensamos que, ay, pero yo pensaba que iba a ser así, ¿por qué Dios no hizo esto? ¿Por qué Dios no hizo el otro? Pero ¿sabes qué pasa? Tenemos que prestar atención a lo que Dios prometió. A prestar atención lo que primeramente Dios dijo después. Y poner la fe en eso, no largarnos a la deriva y decir, bueno, Dios va a hacer maravillas y listo. Hay que tener cuidado. Entonces, a ver, fijémonos qué pasa en Isaías 55. Hay que prestar atención a la escritura. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios sabe más que nosotros. Dios ve las cosas que no vemos. Dios ve el futuro y nosotros no. Dios sabe todo y nosotros no. Eso tiene que ser un concepto importantísimo que sepamos, para que sepamos dónde poner realmente nuestra fe. En alguien que todo lo puede, todo lo sabe, sabe el futuro. ¿Se entiende? Y no confiar en nosotros mismos. Y no crear expectativas sin base bíblica. Eso es muy importante. Este video es para que no empecemos a inventar expectativas, a crear expectativas sin base bíblica. Tenemos que estar fundados en la palabra de Dios y saber que Él no nos prometió un camino. No nos prometió un camino de nubes y de algodón y de comodidad. Si sos cristiano te estás dando cuenta que no es fácil. No es fácil ser cristiano. Somos la minoría más odiada de todo el mundo. Somos los más odiados de todo el mundo. La verdad que te habrás dado cuenta de que el mundo ya no piensa de vos como pensaba antes, cristiano, cristiana, hermano, hermana. Tiene una respuesta distinta ante tu presencia, distinta a la que era antes. Tiene otra respuesta distinta. Te trata distinto que antes, ¿no? Hubo un cambio en tu vida, me imagino, cristiano, cristiana. Pero Dios no nos prometió que sea fácil. Es más, Dios nos avisó. A nosotros también nos avisó ciertas cosas. Pero sigamos con Isaías 55. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Importantísimo, versículo 11. La palabra de Dios no vuelve a él vacía, hace lo que él quiere. ¿Ok? Se va a cumplir su voluntad se cumple y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando Dios envía su palabra prospera. ¿Ok? Entonces, no hay peros. No, pero yo pensé que... Y bueno,
Dios está avisado, todo en la Biblia tenemos. Tenemos todo en la Biblia. Entonces no hay que bajar los brazos cuando las cosas se ponen difíciles. Porque es ahí cuando Dios nos prueba, porque es ahí que Dios ya nos avisó. No es que esto pasa y Dios no sabía y no tiene sus ojos mirándonos. Dios sabe muy bien, pero no hay que caer en ignorancia ni en insensatez. Recuerden Proverbios 19:3. Y ponernos en contra de Dios diciendo, ay, yo no quiero que sea difícil y esto. Y bueno, es lo que hay, que va a ser. Es así. Proverbios 21:30. Proverbios 21:30 dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. No hay peros. Es así. La vida del cristiano es difícil. Dios sabe por qué. Los caminos del cristiano son difíciles. Vayamos a donde vayamos, nos van a odiar. Yo ya pasé eso. Intentando buscar, no, si me mudo acá, me mudo allá, no, me van a odiar en todo el mundo, porque Jesucristo ya lo dijo, lo avisó. Fíjense lo que dice Juan 15. Juan 15, 19 al 20, dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Jesucristo no nos prometió que el mundo nos vaya a amar, a recibir, a respetar, a tratar bien. Él no nos prometió eso. Él nos prometió lo contrario. Nos dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Ok? Y esa es la marca principal de un cristiano, el mundo te odia. Si el mundo no te odia, no sos cristiano. Así de corta. Si el mundo no te odia y vos decís, che, pero ¿qué hice? O sea, no hay explicación. El mundo te odia, ¿por qué? Porque tenés el Espíritu de Dios. Porque sos un cristiano, por eso. Y Cristo nos avisó. Entonces no hagamos como Moisés y como Jeremías, ¿ok? Pensando que Dios nos prometió una cosa cuando en realidad estaba bien claro que Dios había prometido otra, ¿ok? Y que Dios tiene razón. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová, ¿ok? Fíjense qué más dice Jesús, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os dije, el siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Esto es algo positivo también. Si guardan los que guardaron la palabra de Jesús, o sea, hay gente que escucha a Jesús, ¿eh? Hay gente que realmente cuando escucha la palabra se convierte. Hay que tener fe en eso también. Que realmente si servimos al Señor, alguien se va a convertir, pero hay que servirlo y no depende de nosotros. Depende de Dios. Dios da el aumento, el incremento, el crecimiento, perdón. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero fíjense que si persiguieron a Jesucristo, ¿sabías que a Jesucristo le dijeron endemoniado? ¿Sabías que le dijeron que él echa demonios por el príncipe de los demonios, Belcebú? ¿Y a vos, pecador inmundo, qué te van a decir? De todo te van a decir. Si al mismo Rey de Gloria, al Jesucristo, le dijeron de todo, bastante también, le hacían la contra y siempre lo querían hacer caer y fue probablemente el hombre más odiado de la historia. Y eso voy a sacar un estudio próximamente. ¿Y qué te pensás que siendo cristiano te van a tratar bien? ¿Te van a tratar con diplomacia, con justicia, con rectitud, con respeto, con cariño? No. Cristo no nos prometió eso. ¿Ok? Por eso tenemos que aferrarnos a Él de verdad. Por eso tenemos que buscar su rostro diariamente. Por eso tenemos que alimentarnos de su palabra y estar bien espiritualmente. Tomar las armas espirituales, las armas no carnales, ¿ok? Para luchar esta batalla. Hay una batalla, hay una guerra y te van a atacar. El diablo no te va a dejar tranquilo, cristiano o cristiana. El diablo no nos va a dejar tranquilos. Corramos a donde corramos. Hay que plantarse, aferrarse a Dios primeramente, someterse a Dios y ahí sí poder luchar, ¿ok? Recuerden la promesa. No nos prometió cosas fáciles en este mundo, pero tampoco no nos prometió cosas buenas. Él prometió cosas buenas también. Recuerden, miren hacia arriba. Mirad las cosas de arriba, dice Colosenses también.
Miremos, pensemos en las cosas del cielo, en las cosas que Jesús prometió, porque si te salvó te estás yendo al cielo, cristiano o cristiana. Si Jesucristo te salvó de verdad, te cambió la vida de verdad, vamos al cielo, vamos a ser inmortales, hermano, hermana. Vamos a descansar en paz para siempre. Eso va a ser hermoso aquel día, pero aquel día, de acá hasta allá, hay un camino por recorrer, ¿ok? Y el Señor dijo que no va a ser fácil, pero Él va a estar. Él está con nosotros. Tenemos el sello del Espíritu Santo hasta el día de la redención. Jesucristo está con sus hijos, con los cristianos. ¿Ok? Juan 16. Fíjense lo que dice. Juan 16. Así vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Este es nuestro futuro. Nadie. Este es nuestro futuro. O sea, nadie nos va a quitar nuestra alegría de estar con Jesucristo, descansando en paz. Nadie va a quitarnos la alegría de verlo aquel día, aquel glorioso día. Recordemos, os volveré a ver, dijo el Señor. Nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver con el Señor. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Ahí está. Dios no nos prometió un camino fácil. Acá nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. ¿En quién? Confía en Cristo. Confía en Dios. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Mayor es el que está en el mundo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice el Señor. ¿Ok? Recuerden, volveremos a verlo. Y nuestro corazón se gozará y nadie nos va a quitar nuestro gozo. Así que la respuesta es no. Dios no confundió a Jeremías, Dios no confundió a Moisés, Dios no los engañó. El error lo tenían ellos. Dios no tiene la culpa de nada, nosotros somos los culpables. Así que bueno, sigamos firmes, sigamos orando, buscando al Señor, leyendo su palabra, creyendo en su palabra, creciendo en el camino del Señor Jesucristo, ¿ok? Así que bueno, mando muchas bendiciones, gracia y paz en el nombre del Señor Jesucristo para todos ustedes. Hermanos, un abrazo grande y nos vemos la próxima.